Me da gusto tener la oportunidad de conversar con el doctor Guillermo García Sánchez, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Guillermo, y saludos acá desde Texas, donde me encuentro ahorita acá como profesor asociado en la Universidad de Texas A&M. Me imagino que con algún frío esta noche y ya durante varias horas atrás. Como tundra, Guillermo, estamos como tundra aquí, pero afortunadamente tenemos energía en esta zona donde estamos. En este momento sí. ¿Han resentido ustedes donde estás apagones? ¿Qué referencias tienen de otros vecinos en Texas? Pues mira, ha sido intermitente. Tengo varios colegas que han tenido que mudarse a zonas donde hay casas, donde se está calentando la casa por medio de gas, que es muy interesante. Ahorita se ha dado prioridad al consumo de gas doméstico porque saben que muchas casas están calentándose por eso. Y en parte es lo que ha generado la falta de suministro de gas a México, porque la prioridad ha sido que las casas puedan generar calor a través de gas. ¿Qué está pasando? A ver, es importante tratar de entender qué está sucediendo, porque aquí es un discurso, allá es otro, y lo interesante es poderle explicar a la gente qué está pasando, por qué México está resintiendo apagones. Evidentemente México también tiene bajas temperaturas y tormentas de nieve de otro nivel, pero las tiene en el norte del país. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué les estamos echando la culpa en Texas? Pues mira, Guillermo, yo creo que es la razón de lo que está pasando, lo que está motivando los apagones, es una falta de planeación de los dos lados de la frontera. No hay que equivocarnos. Aquí en Texas, lamentablemente, también los productores nunca esperaron que bajaran las temperaturas a este nivel y sobre todo que bajaran las temperaturas tantos días. Entonces, muchas de las plantas que generan aquí electricidad y y que consumen el gas no tenían los equipos preparados para estas bajas temperaturas. No se esperaba que hubiera una demanda como la que hay ahorita de demanda de gas natural tampoco. Entonces el sistema no estaba preparado para manejar tantos días temperaturas tan bajas. Y esto el Estado lo vio venir desde el 2011, donde hubo el último apagón fuerte de acá. Incluso, por ejemplo, en el 2011, México le ayudó con energía a Estados Unidos, sobre todo a Texas. Estábamos consumiendo energía producida en México, aquí en Texas. Del otro lado mexicano también fue una falta de planeación, porque si bien la dependencia de gas es clara y todo el mundo lo sabía, el gobierno mexicano y sobre todo la CFE no invirtió en almacenamiento y esto se lo dijeron todos. O sea, todos los especialistas esperaban que el día que hubiera problemas, México no iba a poder tener suficiente almacenamiento de gas para enfrentar un recorte de gas. Y la tercera falta de planeación, yo te diría, se perdió con la oportunidad de haber negociado un capítulo energético en el TEMEC, porque ahí sí había una oportunidad para generar un mercado energético integrado con México, Estados Unidos y Canadá. Y gracias al cambio de administración se sacó del TEMEC y se perdió la oportunidad de realmente de pensar en una soberanía energética que no fuera una que se peleara con importaciones o exportaciones, que aparte, créeme, no existe un mercado energético que no importe algún componente, ¿no? Incluso si tú quieres tener tu propia refinería, tienes que importar algunos petroquímicos, o petróleo más ligero para poder refinar. Pero se perdió esa gran oportunidad para poder integrar los mercados ante el TEMEC y no hemos podido retomar esa conversación con los cambios de administración ahora en Estados Unidos. Entonces, esos son los tres cambios de planeación. Y no hay que equivocarnos, esto va a seguir, porque el cambio climático está aquí y si no tenemos una conversación honesta entre los tres países para podernos integrar energéticamente con reglas que permitan el suministro constante y eficiente de energía a los tres lados de la frontera, vamos a enfrentarnos con apagones más seguido. Sí, sí, tienes razón. Guillermo, tienes toda la razón. No es más que falta de planeación. Aquí el discurso que nos quieren dar es que nos subieron demasiado el precio del gas o el gobierno de Texas decidió privilegiar a su población y no vendernos gas. Son verdades a medias. Correcto, son verdades a medias porque, para empezar, el gobernador de Texas no tiene facultades para prohibir la exportación de productos. Incluso cuando se hizo la declaración de emergencia, solicitó a las empresas que estaban a punto de exportar gas licuado congelado y las empresas decidieron ayudar al Estado. Pero, al final de cuentas, insisto, esto se puede resolver si hay una política energética integrada.
¿no? Si hay muchos tratados internacionales que existen allá afuera y que se pudieron haber usado como modelo para poder poner reglas donde, por ejemplo, precisamente este problema de priorizar solamente una región de un país frente a las regiones, a la población, al consumidor de la región entera, se podía haber resuelto y no se hizo porque se sacó el capítulo. Entonces, una vez más, yo creo que lo que necesita México es sentarse a negociar con Estados Unidos, a tener una política energética integrada en lugar de jugar al nacionalismo. Porque ni siquiera, insisto, no existe tal cosa como un país completamente soberano en su materia energética. Incluso en México yo creo que no hemos tenido una conversación clara si queremos tener una soberanía energética del extranjero o si queremos tener una soberanía energética donde ni siquiera se participen los privados. Porque uno puede tener una soberanía energética menos dependiente de productos del extranjero, pero permitir la competencia doméstica para poder tener una producción de energía eléctrica más eficiente, compartir diferentes fuentes, como bien decía Enrique Quintana hace unos minutos. Uno de los problemas que tenemos en México es que tenemos demasiada dependencia en ciertas fuentes de producción de energía y no hemos invertido suficiente para la energía fotovoltaica o la energía eólica. Es decir, hay que hablar con franqueza y entender que se trata de un futuro común o nos irá mal a los tres socios de América del Norte. No lo podría haber puesto de la mejor manera, Guillermo. Ese es el futuro. Lamentablemente estamos integrados, somos una región que dependemos mutuamente y pensar que la energía o los recursos naturales se acaban en la frontera o en una barda, pues es no ver más allá de nuestras narices. Muy bien, pues la verdad me resulta muy interesante lo que dices. Dice Bill Gates que el cambio climático será mucho peor que la pandemia y si esto es así, la verdad es que podremos enfrentar episodios mucho más graves del que hemos enfrentado con estos apagones masivos de este lado y de aquel lado de la frontera en estos últimos 2 días. En efecto, y esto no implica, mira, firmar tratados internacionales donde podamos enfrentar el cambio climático y tener una producción de energía eléctrica y un uso de nuestros recursos naturales de manera más eficiente, no implica que los estados no puedan tomar acciones regulatorias que sean legítimas para el bienestar público. Eso incluso lo permiten los tratados. Lo que no permiten los tratados como el TEMEC, los tratados bilaterales de inversión, es que estas medidas sean discriminatorias. Los paneles internacionales de inversión, cuando analizan este tipo de casos, analizan, ¿pudo haber tomado el Estado otro tipo de medidas para el bienestar público que no fueran discriminatorias contra los inversionistas? Y en ese sentido, por ejemplo, la iniciativa que se está proponiendo en México ahorita, pues fracasa en todos los frentes, porque si la intención es beneficiar al consumidor, la mejor forma de beneficiar al consumidor es tener diferentes competencias, tener diferentes productores, no depender solamente en uno. Incluso si también el objetivo es tener una producción de energía eléctrica más estable, pues también depender de un solo productor no te da la estabilidad que necesitas para poder enfrentar este tipo de crisis. Entonces, si yo fuera un panel internacional de inversión y analizaría lo que está pasando en México, pues sería preocupante el nivel de discriminación que hay contra la iniciativa privada, contra los extranjeros y contra los inversionistas en general. No puedo estar más de acuerdo contigo. Guillermo, te agradezco mucho tu presencia en el programa. Tus opiniones resultan de mucha valía para el momento que estamos enfrentando. Muy buenas noches. Gracias, Guillermo, y saludos a todos.